¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Me alegro. Permitidme que salude a mi familia. Hola familia, ¿cómo estáis? Os estoy viendo también, ¿eh? Bueno, como habéis visto, el tema está en la epístola del apóstol Santiago. Me he enterado esta mañana que nuestra hermana Sara estaba dando la epístola y que también Eli había hablado de ella, pero yo no lo sabía, o sea que no, el Espíritu de Dios nos ha guiado por ahí, evidentemente. Lo que sí que tengo que decir también es una cosa, y es que las cartas a las iglesias, nuestros hermanos los pastores hicieron un librito, y a mi modo de ver todo está estupendamente. Os lo recomiendo que lo volváis a leer, pero la introducción a Santiago me ha sido de mucha bendición y de mucho gozo volverla a leer, porque es extraordinario lo que allí dicen, y yo me he gozado mucho y he sido muy bendecido por eso. Bien, creo que no exagero si digo que este texto que acabamos de leer, Santiago 2, del 14 al 26, es el texto más controvertido que ha habido a través de los tiempos sobre el Nuevo Testamento. Ha habido controversia, ha habido discusiones, ha habido hasta divisiones. Y no es cosa de últimamente o a través de la historia, sino que ya se manifestó en los primeros tiempos. Tardó casi 3 siglos en ser reconocido y venir a formar parte del canon. Porque claro, los que examinaban los textos del Nuevo Testamento, los escritos, encontraban dificultad. Parecía como que hubiera, contradicción con el resto de las escrituras, pero que no lo hay, como vamos a ver, por supuesto. Y también inclusive nuestro hermano Lutero, que sabéis que fue el iniciador de la Reforma, aunque hubo muchos antes que él, Juan Wycliffe, Van Hus, Savonarola, etcétera, que pusieron en jaque otras cosas y también hablaron de estas cuestiones. Pues él la llamaba una epístola de paja, porque no entendía que lo que vamos a meditar en esta mañana parecía que para él entraba en contradicción, porque él era un especialista en la epístola a los Gálatas y también en la epístola a los Romanos, donde encontró verdaderamente la justificación por la fe. Y como vemos que aquí algunas veces dice que el hombre es justificado, además de por la fe, por las obras, pues tuvo mucho problema, pero era porque no había entendido que no hay contradicción ninguna, como nosotros vamos a ver. Para entender este texto que estamos considerando en esta mañana, hay que entender varias cosas. La primera es que probablemente fue la primera de las epístolas, o el primer texto que se escribió sobre el Nuevo Testamento, el primer escrito sobre el Nuevo Testamento. Y claro, es el más cercano al Antiguo Testamento, porque además el propio Santiago, que era el hermano del Señor, se sentía muy identificado con el pueblo de Israel, como era lógico. Porque ya veis que en el principio, cuando escribe la epístola, dice: Santiago, siervo del Señor y del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, ya había una identidad con el pueblo de Israel y por tanto es el más cercano al texto del Antiguo Testamento. Y luego por otro lado, pues no solamente es el más cercano, sino que en los 108 versículos que hay en esta epístola, 18 veces se refiere a textos del Antiguo Testamento. No encontramos en otra epístola que haya tantas citas al Antiguo Testamento como dice él. Entonces hay que tener esto en cuenta para interpretar lo que nos dice en el capítulo 2, los versículos del 14 al 26. Y es más, no solamente se identifica con el Antiguo Testamento, sino que cita mucho el Pentateuco, tantas veces como 14 veces cita el Pentateuco. Y luego además, digamos, según los especialistas, es el que más habla de él, o sea, interpreta, mejor dicho,
el Sermón del Monte, de tal manera que del Sermón del Monte da varias citas directamente de ese sermón. Y podríamos decir que resume lo que es el Sermón del Monte. Si tuviéramos que hacer un resumen de los capítulos 5 a 7 del Evangelio de Mateo, diríamos que el capítulo 5 y el versículo 48 resume el Sermón del Monte, que dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo que viene a decir Santiago más o menos es eso, porque en el capítulo 1 y el versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a las viudas, a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha sin mancha del mundo. Está resumiendo lo que el Señor Jesús está diciendo en los 3 capítulos del Evangelio allí en el Sermón del Monte. Bien, y para Santiago, mayoritariamente de los 108 versículos, 54, de 54 a 60 son mandamientos. Dice: hermanos míos, tal cosa, hermanos míos, tal cosa, hermanos míos, tal cosa. Por ejemplo, 1:22 dice: hermanos míos, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que para Santiago, la fe verdadera, la fe genuina, la fe práctica, la fe que salva, es la fe que se manifiesta en obras, que se manifiesta en hechos. La fe en acción no es una fe teórica, no es una fe filosófica, es una fe que se manifiesta en hechos. Vuelvo a citar el versículo 27 del capítulo 1, que le dice: hermanos míos. La fe verdadera es la de estar al lado de los que los necesitan, visitar a aquellos que están esperando vuestra visita, porque eso es lo que agrada a Dios, y manteneos puros del mundo. Así que Santiago no está hablando en este texto que hemos leído anteriormente. He dicho todo eso para que podamos interpretar ahora esta parte de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Santiago no está hablando aquí de la fe salvadora. Santiago no está hablando tampoco de la justificación, porque si estuviera hablando de eso, es decir, que aparte de la fe hay obras para la justificación, se estaría contradiciendo a sí mismo y también estaría contradiciendo el propio texto, porque está diciendo en el propio texto, en el versículo 23, que dice que Abraham fue justificado por la fe. Entonces, ¿en qué quedamos, Santiago? ¿Qué es lo que estás diciendo en este texto? Porque parece que hay contradicción, pero no hay contradicción, y ahora lo vamos a ver. Y no hay contradicción porque las Sagradas Escrituras no se pueden contradecir, porque el autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo, que es Dios, y Él ha guiado y conducido e inspirado para que no haya contradicción. Voy a citar unos textos para que veamos que Santiago no está hablando de esto, luego veremos que está hablando de otras cosas que hay que saberlas interpretar, y por eso ha habido tanta polémica y ha habido tanta controversia, tantas divisiones, inclusive hasta el día de hoy. No me puedo referir a ciertas denominaciones cristianas que toman este texto para decir que aparte de la fe hay que hacer obras porque si no, no tienes la salvación. Entonces, Santiago no puede estar diciendo esto. 3 partes de las Escrituras para que veamos que Santiago no está contradiciendo al resto de las Escrituras y que hay otras partes en las Sagradas Escrituras que nos aclaran que es por la sola fe que nosotros tenemos la salvación. Y por la sola fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo también somos justificados. Y por la inspiración de las Sagradas Escrituras no puede contradecirse ni contradecir a las Sagradas Escrituras. Empezamos por la inspiración de las Sagradas Escrituras para que veamos que en otros lugares está bien claro que las Sagradas Escrituras son inspiradas
y aunque encontremos aparentemente algunas cosas que nos parezcan no poderlas entender, no hay contradicción porque hay que interpretarlas en el contexto donde están dadas. Por ejemplo, la inspiración. Le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, comenzando en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice a su discípulo, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? En esta misma epístola, en el capítulo 1 y el versículo 5, dice de su abuela Loida y de su madre Eunice. Aprendió, que desde las niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Permitidme que haga un pequeño paréntesis. ¿Cómo me habría gustado a mí que desde la niñez me hubieran enseñado las Sagradas Escrituras? Tendría otro nivel diferente, pero bueno, gracias a Dios le conocí en el momento que él tenía determinado. Pero a mí las Sagradas Escrituras, llegué aquí con 22 años y la primera persona que me habló, perdonadme que lo diga así, entonces se hablaba mucho del libro rojo de Mao. Yo interpretaba que lo que me estaba diciendo de la palabra de Dios era cosa parecida a esa, porque no tenía ni zorra idea de todo ello. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si hay aquí alguno que todavía no conoce al Señor, que sepa que la obra de Jesucristo, creyendo en Él, le imputa su justicia y viene a formar parte de su iglesia y tiene la vida eterna. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que está, en definitiva, hablándonos Santiago, que estemos preparados para toda buena obra, porque las obras, como os comentaré al final, glorifican a Dios, pero no nos sirven para la salvación. Esto en cuanto a la inspiración. Y en cuanto a la fe, ¿por qué tenemos la salvación? ¿Por nuestras obras o por la fe? Pues hay un texto hay muchísimos, ¿no? No me puedo referir a todos, evidentemente, pero hay un texto en las Sagradas Escrituras que está tan claro, es tan transparente, tan entendible, que no se puede añadir nada más a ello. Y lo encontramos en la epístola a los Efesios, el capítulo 2, los versículos del 1 al 10, que dice allí, y Él, se refiere a Dios, os dio vida cuando estabais vosotros muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, nadie se libra de esto, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, y en los deseos, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿y qué éramos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Se le puede añadir algo más a eso? Y además añade, por gracia, no por obras, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, vuelve a repetir, no por obras para que nadie se gloríe, porque podríamos decirle a Dios, yo hice obras y añadía la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y aquí viene también lo que está diciendo Santiago, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que está remarcando Santiago en el capítulo 2, los versículos 14 al 16, que luego los vamos a repasar un poco. Y en cuanto a la justificación, ¿puede estar diciendo que Santiago que nosotros añadimos obras para nuestra justificación? No lo está diciendo, porque, repito, él mismo se contradeciría y contradeciría el resto de las Sagradas Escrituras. Solamente unos textos para que lo veamos.
En cuanto a la justificación, Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados y paz. De enemigos, amigos. De enemistados a una relación paternal. Pero no para ahí. La epístola a los Romanos, el capítulo 4 y el versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la sola fe, sin las obras que podemos hacer nosotros. ¿Dónde hay la contradicción? No, ahora lo vamos a ver. Y hay otro texto que es importantísimo. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Podemos añadir algo a eso? ¿Puede Santiago estar contradiciendo eso? No. Santiago está diciendo que nuestra fe se demuestra, lo vamos a ver, por las obras que hacemos. Pero no está diciendo que nuestras obras sirvan para justificar, porque entonces sí que estaría contradiciendo. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago? Ya que estamos diciendo todo esto. Pues mirad, Santiago está hablando de la fe del creyente verdadero, de la fe genuina, de la fe auténtica, de la fe que salva, la que depende totalmente de la gracia y de la misericordia de Dios, al que ha tenido un encuentro personal con el Señor y le ha dicho: Señor, yo soy un pecador, pero tú has pagado la deuda, lo hemos cantado, Jesucristo basta. Él recibió nuestro castigo y nos hizo herederos de su reino. Esa es de la fe que está hablando Santiago. No es una fe teórica de la que está hablando, no es una fe filosófica, es una fe que se manifiesta en obras, que se manifiesta en hechos, porque para Dios es verdad. Dios nos conoce a los que son suyos, dice su palabra, pero ¿cómo se evidencian que nosotros somos creyentes salvos y justificados? Por nuestro comportamiento, por nuestras obras. No es una fe teórica. Le está diciendo el apóstol, o está diciendo a los destinatarios y también a nosotros: no os equivoquéis, no digáis que tenéis fe y luego no tenéis obras, porque esa fe no os va a valer para nada. Recuerdo en el Evangelio de Mateo que le dicen al Señor Jesús: y nosotros hicimos todas estas cosas, hacíamos no sé cuántas cosas, pero no eran la obra de Dios. ¿Y qué les dice? Apartaos de mí, nunca os conocí. Muchos andan diciendo por ahí, mayoritariamente la gente tiene fe. No creáis que, como decía Chesterton, que era un historiador y un teólogo, decía: cuando alguien dice que es ateo, lo que está diciendo es que no cree en el Dios verdadero, pero lo demás se lo cree todo. Tú preguntas a la gente. El otro día me encontré con un creyente de Verdi y bueno, estuvimos hablando y todo eso, y me dijo: hermano, el otro día estuve hablando con una persona y decía una serie de disparates enormes, y le dije eso, y dice: claro, es verdad, la gente cree en fábulas, en fantasías, en cosas tan raras que es imposible. Cree en el Big Bang, en la gran explosión, en la casualidad, pero en la suerte, en cosas, pero no cree. Esto es de lo que está hablando el apóstol Santiago. Está hablando de la fe genuina, de la fe verdadera, de la fe auténtica, de la fe que ha confiado en el Señor y le ha entregado su carga y ha sido lavado de sus pecados. Y tiene fe, y además luego lo manifiesta con obras, que es así. Mirad, lo resume también de alguna manera, por eso digo que se estaba refiriendo mucho, y es el mejor intérprete del Sermón del Monte, según los especialistas. En el capítulo 5 y el versículo 16 del Sermón del Monte, el Señor Jesús le está diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, le está diciendo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De eso es lo que está hablando. No está hablando de que tengamos que hacer obras para añadir y que seamos salvos. Bueno, ya sabéis que hay otras denominaciones que siempre están con eso. Más bien son obras que no fe.
pero Santiago le está diciendo que no es así. Por eso cita en este texto a Abraham y a Rahab, la ramera. Y en el propio texto nos lo está diciendo. ¿Por qué cita a Abraham y a Rahab? Y se pregunta acerca de Abraham. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Pues responde también él mismo. Si fuéramos a Génesis 15:6, dice, creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Luego, ¿cuál es por lo que somos nosotros salvos y justificados? Por la sola fe. Porque no podemos hacer nada. Si estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué podíamos hacer? Muertos. ¿Habéis contemplado alguna vez un muerto que haga alguna cosa? Pues así estábamos nosotros, éramos cadáveres espirituales delante de Dios. Y si no hubiera sido porque nos hubiera dado una nueva vida, seguiríamos de esa manera. Por eso también hay un equívoco, perdonadme que haga un paréntesis, que la gente para autojustificarse siempre está haciendo cosas para acallar su conciencia. Pero eso no le sirve de nada, porque no hacen las obras que Dios tiene determinadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuándo fue evidenciada la justificación de Abraham? Que es de lo que está hablando aquí Santiago. Cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar para sacrificarlo. Porque dice en el principio del capítulo 22 de Génesis que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Dios sí que sabía lo que había en el corazón de Abraham. Pero ¿cómo sabemos nosotros que Abraham creía y obedecía y hacía las obras que le daba Dios? Cuando lo demostró, cuando lo hizo, entonces sí que fue evidente. Y dice que es justificado. No justificado delante de Dios, sino justificado por las evidencias de sus obras delante de Dios y delante del mundo. Esto es de lo que está hablando el apóstol. Que nuestras obras respaldan lo que nuestra fe está diciendo. Recuerdo una predicación de un hermano muy, muy sabio, muchos de los que estamos aquí quizá lo conociéramos, José María Martínez, que era el pastor de la iglesia de Verdi, y se me quedó a mí, me impactó aquello. Más o menos vino a decir, alguien que estaba diciendo que tenía mucha fe, que hacía esto y hacía lo otro, y él dijo, tus hechos hablan tan alto que no puedo entender lo que tú me estás diciendo, porque los hechos justifican lo que nosotros creemos. Si no hay esos hechos, ¿qué dice el apóstol? Voy luego a hacer un pequeño resumen de todo esto. Si no hacemos esos hechos, ¿qué fe tenemos? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo evidenciamos? Que hemos sido salvados y justificados. Pues con los hechos, porque los hechos, como dije anteriormente del capítulo 5 de Mateo y del versículo 48, esos hechos glorifican a nuestro Padre Celestial. Y esos hechos son los que demuestran que verdaderamente somos salvos y justificados, porque vivimos las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y por qué también menciona a Rahab, la ramera? Pues exactamente lo mismo. ¿Cuándo fue salva Rahab la ramera? En el capítulo 2 del libro de los Jueces, dice allá que Josué envió 2 espías, y cuando lo recibió en su casa, el versículo 4 y también el versículo 11, le dijo, yo sé que ese Dios, que es el Dios verdadero, yo sé que ha habido temor en toda la zona de eso, porque Dios está arrasando con todos los demás. Pero ¿cuándo fue verdaderamente justificada Rahab, la ramera? Cuando escondió a los estos y puso por obra lo que creían. Le dijeron, ata un cordón de grana y cuando vengamos acá, cuando nosotros destruyamos a Jericó, nosotros de eso. Y lo creyó, y como lo creyó, lo practicó, lo puso en obra, lo manifestó, lo evidenció. Entonces fue. Por eso es de lo que está hablando.
y nos está diciendo, tú tienes fe, le dice a los creyentes, y yo tengo obras, el versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad que entendemos lo que está diciendo? No hay ninguna contradicción, porque en él no se está contradiciendo, sino que le está advirtiendo, y nos advierte también a nosotros, que nuestra fe no es una fe teórica, ni una fe filosófica, es una fe real, es una fe auténtica, es una fe genuina, es una fe que lo manifiesta con nuestra vida. Y entonces sí que es real, porque la gente también cree, quiero decir, no hay ateos, la gente también cree. Entonces, quiero terminar simplemente leyendo los versículos que hemos leído anteriormente para que veamos lo que está diciendo realmente Santiago y que no hay contradicción y que además nos advierte de que esa fe tiene que ser una fe auténtica, porque si no, es una fe que no salva, es una fe que solamente queda en la superficie, es una fe emocional, pero no es una fe real y auténtica y genuina. Además tengo que decir una cosa, versículo 14, mirar, dice, hermanos míos, con qué amor, con qué ternura, con qué dulzura se dirige Santiago a los creyentes. 11 veces en esta epístola Santiago dice hermanos míos, o hermanos míos amados, o amados hermanos míos. De las 12 veces que se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento, solamente en Filipenses 4:1, el apóstol Pablo emplea amados hermanos míos. Y aquí lo emplea las otras 11 veces que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y ya empezamos por ahí. Con qué amor, con qué dulzura, con qué ternura, con qué cariño, con qué cercanía. Hermanos míos amados, amados hermanos míos, para que el mensaje le llegara. Y ya eso, cuando leyeron el escrito de Santiago, debió de ser impactante, porque si alguien te escribe y te dice, amado hermano mío, ya lo que diga el resto de la carta te emociona, es tremendo, porque es que a Santiago se le considera un poco, como he dicho anteriormente, que está un poco interpretando el Antiguo Testamento y está más cercano al Antiguo Testamento, pero cuando lee uno esto, hermanos míos, amados hermanos míos, vemos la ternura y la dulzura que tiene para con ellos. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Le viene a decir de otra manera, hermanos míos, no os engañéis, que decís que tenéis fe, que creéis, que hacéis estas cosas. No. Si vuestra fe no la ponéis en práctica, no es una fe nación, una fe de obras, una fe por amor, una fe obediente, ¿de qué aprovecha? Pero luego les dice, para que no se engañen, no se llamen a engaño, lo siguiente. Y si un hermano o una hermana, versículo 15, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? ¿Sabéis? La historia nos dice que en aquel tiempo era muy, andaban por los caminos, iban de acá para allá, etcétera, etcétera, y había algunos que le abrían sus casas, comían, bebían y hacían otras cosas, y otros decían, calentaos y tal, y seguir el camino. Y él está diciendo, eso no os va a servir. Eso no demuestra ni que sois creyentes, ni que estáis justificados, porque si no os solidarizáis con vuestros hermanos, ¿de qué aprovecha? ¿De qué os sirve? Eso no os sirve de nada. Atención, hermanos míos, tener en cuenta lo que os estoy diciendo. Así la fe, versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, no existe. Es una fe que no tiene fundamento. Es una fe emocional, pero no es una fe real y práctica. Hay personas que los hemos conocido, ¿no? Pues que les hablas y se emocionan y parece que tienen una predisposición, pero a los 5 minutos están apagados. Eso es lo que está diciendo a estos. Esos tienen una fe que no les sirve de nada.
Pero alguno dirá, aquí está el texto, el versículo 18 es el que nos hace interpretar el resto de esta porción que acabamos de leer. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Veis a dónde va Santiago? Es decir, tú, hermano mío, presumes de que tienes mucha fe. Yo he hablado con alguna gente, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Con poca que tuviera era suficiente, porque dice el Señor que si tenemos fe como un grano de mostaza, haremos que un monte vaya a otro sitio. O sea, que no hace falta tener tanta. Lo que hace falta tener es la auténtica y la verdadera. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Esto es de lo que está hablando el apóstol Santiago. Y en el día, no creáis que era solo para los destinatarios, para las 12 tribus de Israel. Evidentemente era para las 12 tribus de creyentes, pero también para el resto, porque él estaba identificado con el pueblo de Israel, para los creyentes y para los que no lo eran, porque también los judíos, aún no siendo creyentes, presumían de cosas. Y él le sale al paso diciendo esto. Bien, el versículo 19 lo dejamos porque no entra dentro del contexto que yo quiero compartir. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y entonces viene, ¿no fue justificado nuestro padre Abraham por las obras? Pues lo que está diciendo, ¿no fue justificado nuestro padre Abraham cuando obedeció a Dios y puso en práctica lo que Dios le decía, las obras que Dios le había mandado? Fijaros que le pidió a Isaac, que estuvo 20 años hasta que pudo tenerlo, y luego cuando ya tenía una cierta edad, no sé qué edad tendría, se dice que entre 14 o cosas así, le dijo Dios, fijaros bien hasta dónde llega, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, ve a tal sitio y entrega a tu hijo. Esa es la fe. Porque en otro lugar se nos dice que aún, en Hebreos, se nos dice que aún creyó Abraham que Dios lo podía levantar de entre los muertos. Esa es la fe verdadera. Que Dios le pidiera a su hijo, por el cual había estado tanto rogando, y que después de tanto tiempo se lo diera y que le probara, ¿cómo sabemos que fue justificado verdaderamente Abraham? Cuando lo entregó. Y por eso se nos dice en el siguiente, lo resumo porque ya me estoy pasando un poco, y por eso se dice que fue declarado no solamente justificado, sino amigo de Dios. No se dice de ningún otro que fuera amigo de Dios, más que de él. Tremendo, ¿verdad? Por eso lo está poniendo, para llegarnos a nosotros hasta el fondo de nuestro corazón y de alguna manera retarnos a ver si nuestra fe es así. ¿Qué haríamos nosotros si nos pidiera eso el Señor? No nos lo va a pedir, estaros tranquilos, pero imaginaros lo que le pidió. Le pidió más que su propia vida, porque seguro que Abraham estaba dispuesto a dar su vida mejor que a poner a su hijo. Pero le obedeció, sabiendo y creyendo, porque le pregunta en el camino, en el capítulo 22, le pregunta en el camino a Isaac, Padre, ¿dónde está la víctima? No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. Dios proveerá. Y ya sabía que, aunque le había pedido ese sacrificio, Dios había de proveer. Pero allí se demostró la fe de Abraham, allí, y así se demostrará también la nuestra cuando el Señor nos pida alguna cosa que creamos que está un poco disparatado. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está diciendo lo mismo que está repitiendo. Si Abraham se hubiera negado, ¿dónde estaba la fe de Abraham? Pero Abraham sabía que si Dios se lo pedía, por algo se lo pedía, y que también tenía poder, si aún lo hubiera sacrificado, para levantarlo de entre los muertos, como nos dice en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Esa es la verdadera fe. Por eso fue justificado. Y nosotros también. Si Dios nos pide alguna cosa, aunque nos parezca muy sacrificada, creamos a Dios, porque siempre hay un propósito, y es para fortalecer nuestra fe, y es para que maduremos, y es para que confiemos, porque se suele decir, y además es verdad, cuando maduramos y cuando crecemos, cuando pasamos por pruebas, si no todo es
como dicen en catalán, como es flors y violas, como es, algo así dicen, ¿no? Flors y violas. Es así es la fe que Dios demanda de cada uno de nosotros. Termino. Asimismo también Rahab la ramera. Y termina diciendo, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe, sin obras, si no se pone en práctica, si no obras los mandamientos de Dios, ¿por qué nos ha dado Dios mandamientos? En el capítulo 5 también del Sermón del Monte, le está diciendo el Señor Jesús a los oyentes, ni una tilde, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué nos ha dado los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, leyes, normas? Para que los pongamos por obra. Si no, ¿qué es lo que somos? Una fe que una fe sin obras no tiene sentido, no tiene valor. Así que, hermanos, resumo un poco lo que he compartido con vosotros. Dios nos está retando con su palabra. Es bueno que tengáis fe. Claro, naturalmente, sin fe no podríamos hacer nada. Pero cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por circunstancias, cuando pasamos por baches, cuando estamos en el lodazal porque tendremos que pasar por alguna prueba, no es que Dios esté enajenado y que no sepa. Dios permite que pasemos por allí para fortalecernos, para edificarnos, para que confiemos y dependamos de Él, no de nuestras posibilidades. No hagamos lo que aquel que derrumbaba los tabiques de donde tenía el granero. Alma mía, decía, regocíjate, vive, tienes muchas cosas muchos recursos para vivir. Y el Señor, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Hermanos, como dice el apóstol Santiago, hermanos míos, amados hermanos míos, escuchemos la voz de Dios, creamos lo que Dios nos dice, meditemos en su palabra, dejemos que el Señor nos transforme y nos renueve, y cuando pasemos por pruebas, pongamos por obra los mandamientos, los decretos y estatutos que Dios nos ha dado, y no pongamos en duda, como dice Romanos 8:28, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sé que no es fácil, porque cuando todo va bien, pues viva la pepa que dicen, ¿no? Pero cuando todo va mal, o cuando nos parece que va mal, no es que Dios haya perdido el control y que esté lejanos de nosotros, es que Dios está obrando en nuestras vidas para que crezcamos, para que estemos en total dependencia de Él, para que le demos el lugar en nuestras vidas y para que de esa manera pueda usarnos y, como dice 5:48, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que escuchemos su voz y pongamos por obra sus santos y eternos mandamientos.